Son las 6 de la mañana y 27 minutos. La reforma pensional que está a punto de ir a su último debate en el Congreso de la República, pues ha tenido nuevos cuestionamientos, esta vez por parte del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es el que le ayuda al gobierno a vigilar cómo estamos en materia fiscal y la sostenibilidad de las iniciativas. Esta es la razón por la cual estamos en contacto a esta hora con Andrés Velasco, que es el director ejecutivo de esta organización. Bienvenido. ¿Y cuáles son esas observaciones que ustedes están haciendo a propósito de la reforma pensional y sobre todo su sostenibilidad a largo plazo? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Lo que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, en este caso la dirección técnica del Comité de la Regla Fiscal, ha producido es un alcance a un documento técnico que ya se ha sacado en 2 o 3 ocasiones anteriores, en las que se hace el cálculo del costo de la reforma, sobre todo en términos fiscales, en términos de las erogaciones que el gobierno nacional va a tener que disponer para poder costearla. La reforma tiene... nosotros nos gusta dividirla en 2 partes. Hay una parte que es presupuestal, que tiene que ver con el pilar solidario y con el pilar semicontributivo. Esos 2 pilares tendrán un costo anual que tendrá que ser financiado con recursos del presupuesto general de la nación, menos medio punto del PIB, que son hoy en día cerca de 8 billones de pesos. Y por otro lado está el componente pensional, que es el componente de las contribuciones de los trabajadores a los fondos de pensiones que se crean por motivo de la reforma y a los fondos de pensiones existentes. Y lo que medimos ahí, el costo que nos da, es que en todo el tiempo, en los próximos 70 años, la reforma costará algo así como 60 puntos del PIB. O sea, el 60% de los ingresos de los colombianos en un año. Eso se suma al costo del pasivo pensional contingente, que hoy en día es 100% del PIB. Entonces, antes de la reforma, el pasivo pensional era 100% del PIB, después de la reforma sería 62% del PIB. Doctor Velasco, quiero que nos detengamos en esta última gráfica que estábamos viendo en pantalla y tiene que ver con el déficit que habría en Colpensiones en los diferentes escenarios. Y en este uno parece interpretar que le iría mejor a Colpensiones y en general a las finanzas del país si no hay reforma. Este gráfico es del mismo gobierno. Nosotros tenemos un gráfico muy parecido. Los cálculos son muy similares. Lo que dice este gráfico es que si entramos en la línea azul, ¿cierto? Es el costo del sistema pensional público, o sea, el sistema pensional que funciona a través de Colpensiones. Esto quiere decir que la nación tiene que girarle a Colpensiones más o menos entre 1 y 2 puntos del PIB. En esa gráfica azul, usted ve que sube a menos 2 puntos a 2 puntos del PIB y después vuelve a 1 punto del PIB. Ese es el escenario sin reforma. En el escenario con reforma y con fondo de ahorro, que es como está la reforma hoy en día, es el escenario verde, de la línea verde. Entonces, lo que está en el texto de la reforma dice, si no hay otra reforma más adelante, lo que dice es, el gobierno asegura que sigue girando la misma plata Colpensiones. Fíjese, en esa línea verde se pega mucho la línea azul, más o menos hasta el 2069, dice el gobierno, en nuestro caso es hasta el 2062. Y después lo que se produce es un salto, ¿cierto? Cuando se termina el fondo de ahorro, que pasa de 2 a 4 puntos porcentuales del PIB. Entonces, lo que dicen estas cuentas, que son las del gobierno y que nosotros hemos replicado, nos dan muy parecidas, es que las erogaciones del gobierno a Colpensiones serán muy similares de aquí al 2060 y algo, ¿cierto? Pero después, cuando se agote el fondo de ahorro, el gobierno nacional tendrá que girarle a Colpensiones 2 puntos del PIB. Recordemos que 2 puntos del PIB hoy en día adicionales son más o menos 35 billones de pesos. Entonces, sí. Aquí en esta gráfica se muestra una fotografía muy clara de que la reforma que se está tramitando en el Congreso pues cuesta más, ¿cierto? La posición del Comité Autónomo de la Regla Fiscal es poner esos datos al conocimiento del gobierno y del Congreso de la República, pues para que tomen la decisión que ellos consideren. Sí, aquí lo que estamos viendo y en esta gráfica lo que se interpreta es, aquí estamos viendo es el déficit, ¿no? Esa es la razón por la cual pues esa línea azul está más alta. Eso quiere decir, el déficit sería menor en caso de que se mantuvieran las cosas como están, porque se supone que esta reforma pensional la estamos haciendo y se está tramitando en el Congreso precisamente porque se está hablando de una bomba pensional, que se está hablando de la posibilidad de que esto sea insostenible.
Lo que muestra este gráfico es que la reforma que se está proponiendo cuesta más que el sistema actual. Las razones por las que cuesta más es porque se introducen principalmente 4 mecanismos dentro del sistema pensional colombiano que son costosos. Uno es la prestación anticipada. El segundo, es un tema de que las mujeres tendrán que cotizar menos semanas para poder acceder a pensión, 1000 semanas. Son 300 semanas menos, esos son 6 años menos de cotizaciones, entonces pues hay menor aporte por parte de la mitad de la población. Tercero, porque se permite en la transición entre un sistema y otro que personas que estuvieran a menos de 10 años de pensionarse se pasen al esquema de Colpensiones, que es mucho más generoso que el sistema, porque pues, es un sistema subsidiado. Y cuarto, se permite que haya compra de semanas con ahorros individuales para poder acceder, digamos, a los beneficios del sistema público. Entonces, estos 4 elementos, nosotros escribimos en el documento que publicamos, son los que ejercen más presión sobre las finanzas públicas en una visión de mediano y largo plazo como la que usted está mostrando en ese gráfico del gobierno. Bueno, señor Velasco, quiero hacerle una pregunta final. ¿Esta reforma, a su modo de ver y al modo de ver del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, es sostenible o no es sostenible? La sostenibilidad de la reforma, nosotros lo que hacemos es poner los datos sobre la mesa. Depende de cómo se financie. Como decía al principio, la parte presupuestal de la reforma, que es el pilar solidario, que son los 223.000 o 225.000 pesos para las familias que se encuentran en pobreza y vulnerabilidad, y el pilar semicontributivo deberán financiarse año tras año. Entonces esas erogaciones deberán hacerse bajo el techo que permite la regla fiscal, que es la hoja de ruta que la nación se ha fijado para el manejo de las finanzas públicas. Con respecto a la parte contributiva, definitivamente la reforma cuesta más, y ese costo adicional pues, se observa en ese gráfico que tendrá que ser asumido por la nación. Si no ocurre ninguna otra reforma, la nación más o menos en el año, después de la primera mitad de la década del 2060, tendría que conseguir recursos adicionales por 2 puntos del PIB, unos 35 billones de pesos de hoy, para poder financiar el esquema pensional como está pintado en la reforma de hoy. Sí, lo que ha dicho José Manuel Restrepo, el exministro de Hacienda, es que probablemente se tendría que duplicar, por ejemplo, los aportes a futuro para las personas que están requiriendo una pensión, y eventualmente se necesitarían varias reformas tributarias pues, para lograr sostener fiscalmente al país. Pues gracias por estos minutos, doctor Velasco. Con todo gusto, un placer.